Hoy comienzo una nueva sección en el canal que se va a titular Literatura y Arte. Es un contenido que a mí me gusta mucho y que ya empecé a realizar en mi perfil de Instagram, aunque es verdad que últimamente no suelo volver a él muy a menudo, pero me encanta relacionar literatura y libros con arte y cuadros, que es mi otra gran pasión. Y desde que pensaba en hacerme un canal de YouTube, tenía muy claro que sí o sí realizaría vídeos con este contenido, hablando sobre estas relaciones que en la mayor parte de los casos sí que es cierto que son subjetivas, porque son cuadros que me vienen a la mente cuando estoy leyendo un libro determinado. Bien sea por la situación, por el ambiente, por la escena, por el hecho en concreto, acontecimiento histórico, por el motivo que sea, yo suelo relacionar a veces, pues eso, algunos cuadros, algunas pinturas, que es la técnica, es la parte que a mí más me gusta del arte, aunque, bueno, la arquitectura y luego la escultura y demás también, pero tengo debilidad por los cuadros, por la pintura. Y, como os decía, pues hay ocasiones en las que un autor determinado, o más bien un libro determinado, me sugiere cierta, o más bien me vienen a la cabeza ciertas pinturas que yo suelo relacionar. Pero también están luego algunas relaciones y algunas sinergias que se establecen entre literatura y pintura, o entre escritores y pintores, que tienen una base más objetiva, podríamos decir. Hay escritores que se han inspirado en algunas grandes obras de arte, y al contrario también hay algunos pintores que se han inspirado en algunas grandes obras de la literatura para pintar. Incluso hay algunas colecciones que suelen relacionar un cuadro determinado con un poema o con un fragmento de una obra, en fin. Esta sección va a dar para mucho, hay mucho contenido relacionado. Luego también tendríamos el caso de los escritores que también son pintores y que también han dibujado y han pintado en algún momento de sus vidas. Y pues a mí me gustaría compartir con vosotros todo esto que voy descubriendo al respecto. Así que, para empezar, en el vídeo de hoy me gustaría hablaros de el mar como eje vertebrador, como verdadero protagonista a la hora de inspirar tanto a escritores y poetas en este caso, como a pintores. Así que, sin más dilación, y habiendo introducido así brevemente de qué va a tratar exactamente esta sección, paso ya directamente con el primer vídeo, que es como mejor vais a ver cómo va a desarrollarse o cómo va a ser este nuevo apartado. Así que, sin enrollarme más, allá voy. Como os decía en la introducción, en el vídeo de hoy me voy a centrar en el mar como protagonista o como escenario principal de los libros y de los cuadros de los que os voy a hablar. Además, ahora que está el verano tan cerquita, pues la verdad es que apetece mucho leer también sobre el mar, o bueno, libros que tengan algún tipo de conexión con la costa, con la playa, etcétera. Y voy a empezar hablando de un autor que fue muy especial para mí. En mi adolescencia, la verdad que leí sobre todo muchísima poesía, destacando a la generación del 27, como ya sabéis muchos de vosotros, los que me conocéis, por supuesto, sobresaliendo entre todos Federico García Lorca, pero también leí muchísimo a mi querido Rafael Alberti, y sobre todo su obra Marinero en Tierra. Leí esta edición que tengo, que es bastante viejita, pero que me ha acompañado durante mucho tiempo, y luego pues también tengo una serie de poemas escogidos, y con la que me he hecho más recientemente es esta antología de esta colección muy bonita que salió, que estuvo el año pasado por los kioscos, de poesía esencial, poetas esenciales de Salvat. Y bueno, la verdad es que es muy bonita y está bastante bien la selección. Bueno, Marinero en Tierra, de Rafael Alberti. Este libro supuso que el poeta recibiese el Premio Nacional de Literatura en el año 1925. Rafael Alberti nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, y pasó su infancia en el mar, en la costa. Fue un niño muy responsable, muy estudioso, pero que pronto se dio cuenta
de que las matemáticas y todo lo que conllevaba la escuela era bastante aburrido y que siempre añoraba cuando se encontraba en clase el mar y sobre todo el juego y la despreocupación, el ir con sus amigos y hacer rabona en algunas ocasiones para refugiarse en esa luz del sol y en ese mar que para él era su hogar. Además, desde niño tuvo también mucha inclinación y mucho interés por la pintura. Le gustaba mucho dibujar, tenía una tía abuela que también pintaba y le regaló en un momento dado su paleta y sus colores y desde siempre estuvo muy unido al arte pictórico. Rafael Alberti, con solo 11 añitos, se mudó con su familia a Madrid, ya se adentró en ese interior que él comparaba y contrastaba en algunas de sus obras, como ocurre en el caso del Amante y del Alba de Alelí también, ese interior peninsular con la zona de la costa, y siguió desarrollando sobre todo su faceta como pintor. De hecho, cuando conoce a Vázquez Díaz, siendo adolescente, le permite, a través de él, este hecho, poder exponer algunos de sus cuadros. Bueno, fueron recibidos con algunas burlas y ahí habría también para hablar bastante sobre esos comienzos en el arte de la pintura y en su forma de dibujar también, sobre todo. Pero el caso es que hubo un punto de inflexión en su vida, que fue en el año 1920, cuando contaba con unos 18 años, cuando decide cambiar, podríamos decir, los pinceles por la poesía tras el fallecimiento de su padre. Sí que es cierto que la pintura siempre va a estar muy presente en su vida. De hecho, va a dedicar un poemario a la pintura, titulado tal cual, Poemas a la pintura, y va a ser una de las artes que van a estar más vinculadas a su vida. Si bien la poesía terminará por envolverlo y dominarlo absolutamente todo, y es gracias a lo cual que tenemos obras como esta, que pertenece a su primera etapa, Marinero en tierra, y que destaca sobre todo por su gran sensibilidad. Lo que realiza Rafael Alberti, lo que consigue con estos poemas es acercarnos a su idea de libertad y sobre todo a la nostalgia y la melancolía que le produce estar lejos del mar. Por eso el título tan evocador también de ser marinero pero en tierra, porque se ve obligado en muchas ocasiones a estar lejos de su tierra natal, a estar en la zona del interior e incluso posteriormente al exilio. En algunos casos se podría considerar incluso este poemario de Marinero en tierra como una especie de premonición de su futuro exilio. Rafael Alberti estuvo unos 40 años fuera del país, en un primer momento en Argentina y posteriormente pasó también la otra mitad del exilio en Italia junto a su mujer, María Teresa León. De hecho, es muy famosa esa imagen en la que lo vemos llegar y bajarse del avión, volver a pisar su tierra, y María Teresa León también estaba ahí, aunque pasa un poco desapercibida, como le ocurrió a lo largo de toda su vida, que eso sería también otro tema para entrar. Quiero leer Memoria de la melancolía, que me espera aquí en casa, y ya os hablaré más detenidamente sobre ella y sobre su obra. Pero el caso es que, como os decía, Marinero en tierra representa, por un lado, esa fuerza, ese ritmo, esa luminosidad, esa vitalidad del mar, pero del mar como símbolo de la infancia, de ese paraíso perdido, de esa época que fue tan feliz en su vida, pero que ya no va a volver. Entonces es una metáfora preciosa y es un poemario además muy significativo, sobre todo en relación a su complejidad. Complejidad sobre todo por la estructura y por la variedad de métricas y de composiciones que utiliza. El prólogo es en terceros encadenados, se titula Sueño del marinero. Es precioso y es el punto de partida que nos dirige hacia una primera parte en la que encontramos 10 sonetos y posteriormente las 33 canciones de la segunda parte, para terminar con 4 poemas de la tercera parte, que además está introducida por una carta preciosa escrita por Juan Ramón Jiménez. Es por lo tanto un poemario
muy diverso, muy heterogéneo y que brilla con luz propia. Y lo más importante es que creo que es el ejemplo perfecto de cómo conseguía Rafael Alberti mezclar, por un lado, la estrofa y la métrica más clásica, más tradicional, con lo más nuevo, lo más innovador y lo más experimental. Conjugaba muy bien el lenguaje más convencional con juegos de palabras y metáforas atrevidas, más experimentales, que producían ese choque o esa contraposición con la que también solía reflejar lo que para él era la libertad representada por Cádiz, en contraposición con ese rigor de la zona más interior, más profunda, de una España alejada del mar y por lo tanto de esos aires de libertad, de renovación, de energía, de frescura y de espontaneidad frente a una especie de encorsetamiento y de rigor, de ambiente mucho más rancio incluso, podríamos decir, o más estático, que pierde sobre todo esa frescura y, lo más importante, lo que para él representa la infancia. Esa constante vuelta en nuestra imaginación y en nuestra memoria, porque es lo único que tenemos, a nuestra infancia. Y el único modo, de hecho, que tiene Rafael Alberti de volver a esa etapa de su vida es a través de la palabra y a través de la poesía. Y es fantástico cómo nos transmite todo ese periodo y cómo nos traslada a esos lugares a través de la poesía. La luz es muy importante y a través de los juegos de palabras y de esa forma que tiene de conjugar las diferentes estrofas, métricas y todos los recursos que utiliza, creo que plasman a la perfección esa musicalidad y ese ritmo tan especial del mar. Y aquí viene la relación con el cuadro. ¿Qué otro pintor, bueno, qué otro artista, en este caso pintor, consiguió plasmar tan bien la luz? Era, al fin y al cabo, otro artista cautivado por el mar, que se dejó llevar y que estuvo totalmente inspirado por el mar, como hizo también Rafael Alberti. En este caso nos mudamos de Cádiz a la costa valenciana de la mano de Joaquín Sorolla, el pintor por excelencia de la luz del Mediterráneo, el pintor de las escenas costumbristas ligadas al mar, a la playa y por supuesto también a la infancia, porque los niños van a ser los verdaderos protagonistas. En ese caso, uno de los cuadros que me vinieron a la mente, sobre todo más recientemente cuando he estado releyendo los poemas de Rafael Alberti, era El Balandrito. Este cuadro, que fue pintado casi 20 años antes que Rafael Alberti escribió los poemas de Marinero en Tierra, posteriormente en 1925. El cuadro del Balandrito es de 1909. Representa a un niño, como podemos ver, que está jugando despreocupadamente en la playa con su barquito, lo cual nos recuerda a esas horas que pasaba y que tanto añoraba Rafael Alberti cuando jugaba con sus amigos sin ningún tipo de preocupación, en total libertad. Lo primero que llama la atención, o una de las cosas que suelen llamar la atención de este cuadro, es la composición, porque tenemos a la figura central, la figura protagonista, que es la del niño, en una posición bastante elevada y además no hay línea del horizonte. El agua lo invade todo el cuadro, aunque sabemos que el niño está jugando en la orilla, pero sí que es cierto que es una composición muy llamativa. Y luego, por otro lado, la luz. Sorolla era un maestro de la luz y eso se ve muy bien tanto en los reflejos que se producen en el cuerpo del niño como en el barquito, el blanco del barquito y en cómo se va reflejando la luz del sol en el mar. Las pinceladas son muy dinámicas, muy sueltas, lo cual hace que nos metamos de lleno en ese mar y se transmita muy bien esa idea de vaivén, de las olas, del agua, la musicalidad, el ritmo. Nos mete de lleno en la atmósfera, en el ambiente. La verdad es que es
una pintura excepcional que también nos lleva a esa etapa de la infancia ligada, en este caso, al mar. El lugar específico que está pintado, que está representado en este cuadro, es el Arenal del Cabañal, en Valencia, que era un lugar muy querido por Sorolla y que solía visitar muy a menudo. Le encantaba estar allí, sobre todo tras pasar una estancia, una temporada en Estados Unidos, y era el sitio perfecto para poder disfrutar de ese sol violento, como él lo llamaba, del Mediterráneo. Y aquí entra en escena ahora otro escritor que en este caso sí que tuvo una relación, aquí sí es objetiva, no es subjetiva, no es que yo lo haya relacionado porque sí, sino que hubo un escritor que mantuvo una relación de amistad con Sorolla, otro valenciano que hizo lo mismo que Sorolla, representar algunas de las costumbres, en este caso desde el punto de vista del naturalismo, adentrándose en todas las miserias de esa sociedad y de esa costa valenciana y también de esa ciudad, ¿no? Pero en representación al final pues, de toda la sociedad española en general, que fue Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez decía de Joaquín Sorolla lo siguiente: cuando lo veía pintando en la playa, se refería a él de la siguiente forma: como un valeroso soldado de la pintura que, como si fuera una salamandra, se pasa el día entero entre la arena que vomita llamas. De hecho, el primer momento en el que Vicente Blasco Ibáñez vio por primera vez a Sorolla, él estaba pensando, preparando mentalmente su novela Flor de Mayo, que por cierto yo tengo muy pendiente. Y en ese momento, cuando lo vio y él estaba dándole vueltas a su novela, a esa futura obra, se produjo una sinergia que a mí me parece maravillosa. Estar pensando en esa novela mientras Joaquín Sorolla estaba pintando, no sabemos qué cuadro, pero el caso es que Vicente Blasco Ibáñez dijo de él en ese momento: muchas veces, al vagar por la playa preparando mentalmente mi novela Flor de Mayo, encontré a un pintor joven que elaboraba a pleno sol, reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo. Bueno, de hecho, en esa referencia que hace Vicente Blasco Ibáñez al hecho de reproducir el oro de la luz, él también tiene una frase sobre este hecho a la hora de describir el mar, en un cuento titulado En el mar, que forma parte de una antología que es La condenada y otros relatos y otros cuentos, que se puede leer en digital a través de la biblioteca Miguel de Cervantes, porque creo que está descatalogada y que es difícil de conseguir. Y la verdad es que yo he leído este cuento, que os recomiendo muchísimo y que es un ejemplo más de cómo el mar inspiró tanto a Sorolla para pintar como a Vicente Blasco Ibáñez para escribir. Al fin y al cabo, los dos transmitían o pretendían transmitir escenas muy similares, aunque Vicente Blasco Ibáñez, como he dicho anteriormente, con cierta denuncia social, podríamos decir, o de una forma pues, bueno, más naturalista, al fin y al cabo. Y en ese cuento conocemos a otro niño, la infancia es una vez más protagonista, que en este caso él no puede jugar, tiene que pescar y tiene que ayudar en casa para desarrollar la labor de pescadores. La familia necesita dinero y hay un atún, iba a decir un autor, un atún de enormes proporciones que tiene a todo el mundo bastante atento, tiene a la población en vilo y salen soñando con encontrar ese atún y poder pescarlo. Bueno, no os cuento cómo termina, son me parece que 12 o 13 páginas, es muy cortito, pero impactante. Consigue dar en el clavo. Vicente Blasco Ibáñez es también un maestro, bueno, yo solo he leído este cuento, pero desde luego que consigue hacer de lo breve algo completamente certero desde el punto de vista narrativo a la hora de transmitir el mensaje que él quiere trasladar. Y hay otros cuentos más como Lobos de Mar y otro que tengo por aquí apuntado que es Hombre al agua. Así que bueno,
también merece mucho la pena conocer esa otra faceta de Vicente Blasco Ibáñez y sobre todo esa unión que se produce en este caso entre pintura y escritura de la mano de Sorolla y de Vicente Blasco Ibáñez. Creo de hecho que hubo una exposición en el año 2013, hace ya bastante tiempo, que aunaba pues una serie de cartas y de elementos que relacionaban y que ejemplificaban muy bien esa relación que se produce entre estos dos grandes genios, cada uno en su campo, y con el mar como unión o como elemento vinculante, podríamos decir, entre ambos. De hecho, antes de dar paso al siguiente libro y al siguiente cuadro del que quiero hablaros para terminar este vídeo, decir también que Sorolla, por supuesto, que retrató la pesca. Hay un cuadro titulado La pesca del atún, que también podríamos relacionar directamente con el cuento de Blasco Ibáñez, de manera bueno, pues subjetiva, porque no está demostrada tal relación, ni mucho menos, ¿no? ni que se inspirasen el uno en el otro. Pero al final trata también de este hecho de faenar, de trabajar pescando y en este caso el atún. Y luego hay una serie de escenas costumbristas de Sorolla que a mí me encantan. El cuadro de Cosiendo la vela, el de mujeres pescando, y luego pues todos los niños, todos los cuadros de niños en la playa que directamente a mí me llevan, me transportan al Marinero en tierra de Rafael Alberti. En fin, no lo sé, decidme vosotros qué pensáis de esto, si hay algún otro cuadro, algún otro pintor que podríais relacionar con los poemas de Rafael Alberti o cualquier otro tipo de relación que podáis establecer o que se os venga a la cabeza entre otros poemas y otros cuadros. Y ahora del poema y del cuento, que también hemos hablado de cuentos, pasamos a una novela. Una novela de la que os he hablado ya en varias ocasiones. La verdad es que suelo machacar mucho con esta obra porque es que es un libro que a mí me encanta. Tengo que releerlo y se trata de Las olas de Virginia Woolf. Este verano quiero leer Alfaro. También tiene pinta de ser una lectura así veraniega, por lo menos vamos a tener el mar una vez más y un faro como protagonista, a ver lo que pasa. Pero en este caso voy a pasar más de puntillas, porque como os decía, no quiero seguir dándoos la tabarra tanto con las olas, pero me parece que es un libro que retrata muy bien aquí, con unas pinceladas líricas, poéticas, muy certeras, muy sensibles, también muy evocadoras, ese ritmo del mar, de las olas que van y vienen, esa representación de la naturaleza en su estado más salvaje en algunos casos, aunque tampoco es un mar muy tempestuoso, pero en este caso nos sirve para trasladar la idea del ir y venir de la vida de un grupo de amigos, en este caso, en los que la autora logra meternos de lleno en su cabeza, en su interior, a través de un flujo de conciencia interconectado que nos va cambiando de punto de vista continuamente a lo largo de la narración y que a mí me parece que tiene partes verdaderamente bellas, muy, muy, muy bellas. El caso es que, no sé por qué, a mí me vino a la cabeza Picasso leyendo, bueno, uno de los momentos, uno de los cuadros que me vino a la cabeza fue el de Las bañistas, de Picasso, que pertenece a una época muy concreta en la que está influenciado por el clasicismo, por formas más clásicas, lo cual podemos ver muy bien por esas figuras femeninas escultóricas, contorsionistas también podemos decir, por esas poses y esos gestos tan imposibles en algunos casos que adoptan las mujeres, sobre todo la que más llama la atención, que es la que está de pie, que parece que está secándose el pelo o tocándose el pelo. Son tres mujeres que aparecen en traje de baño con un carácter compositivo en cuanto a la representación del cuerpo humano que podría recordar a esas formas más clásicas, pero en los que ya también se empieza a ver en esa deformación que hace un atisbo de su acercamiento al cubismo. Así que es un cuadro bastante llamativo, un cuadro también con olor a mar, podríamos decir, en el que se ve un grupo, no sabemos si de amigas,
pero puede ser que sean algunas de las protagonistas que aparecen en Las olas de Virginia Woolf. Esto en mi cabeza, como os decía, pero la verdad es que es un cuadro también muy significativo y muy característico. Es un paisaje marino lleno de luz, lleno de color, en el que las mujeres, los personajes que se encuentran parecen también bastante despreocupadas, parece que el mar una vez más nos habla de libertad, de estar tranquilos, en paz, evadidos de todo. Y es un dibujo además más realista, que está inspirado en unas vacaciones que pasó el pintor Picasso en el mar tras casarse con Olga Koklova. De hecho, el faro que aparece es el faro de Biarritz y sugiere esta nostalgia por el mar, por una etapa que es muy feliz, esa nueva etapa de la vida marcada por el amor, por este nuevo matrimonio, etcétera. Aquí cambiamos un poquito de tercio con respecto a lo que veíamos en las marinas y en la representación del mar en el caso anterior, pero sigue siendo esa idea de algo desenfadado, fresco y sobre todo espontáneo. Picasso pinta este cuadro tras la Primera Guerra Mundial y es un momento en el que decide reanudar el diálogo con el mundo clásico, pero a la vez va jugando a la hora de componer y descomponer las formas humanas en este caso y de ir trabajando con los contornos, la geometría y se permite también en ese sentido ciertas licencias, ¿no? Para jugar con todas esas formas y volúmenes. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Esto era lo que quería comentaros. Iré profundizando más en algunos temas concretos o en algunas relaciones concretas entre literatura y pintura o entre escritores y pintores en los próximos vídeos en un futuro. Comentadme de todas formas si os ha gustado, si os ha parecido, si os ha hecho un poco extraño o raro, o bueno, en fin, lo que queráis decirme al respecto. Hay otros libros que tengo muy pendientes que están relacionados con el mar y que seguramente que me van a hacer también adentrarme en otros cuadros y en otras obras pictóricas que tengan también al mar como protagonista. Me vienen a la mente, por ejemplo, El mar, de Iris Murdoch, que es una autora a la que quiero volver porque, bueno, su primera novela, Bajo la red, que fue la que yo leí además, mi primera toma de contacto con ella, me dejó con sentimientos encontrados. También me pasó igual, de hecho, con Barico, y quiero leer Océano Mar, en este caso, porque Seda me gustó, pero no tanto como creía que me iba a gustar, porque en este caso creo que las expectativas me jugaron una mala pasada. Y luego, como os decía, Alfaro, también de Virginia Woolf, que va a tener el mar como protagonista. Así que bueno, comentadme qué libros con el mar de fondo os gustan a vosotros o cuáles me recomendaríais o cuáles vais a estar leyendo este verano. Si os gusta leer libros con este tipo de ambientación o de personaje también secundario, podríamos decir, el mar. Y nada más, que espero que estéis todos muy bien, que leáis mucho y muchísimas gracias por estar siempre ahí. ¡Chao!